¿Qué tal? Video tutorial número 10 del curso de ActionScript 3.0 en el que seguimos viendo los fundamentales de clases y objetos. Terminábamos el anterior video tutorial hablando de los métodos getter, setter usados siempre como un par, pero esto no tiene por qué ser siempre así. Usando solo un método getter sin el setter equivalente, podemos crear propiedades que sean de solo lectura desde fuera de nuestra clase. Si en alguna parte del código se intenta asignar un valor a esa propiedad, el compilador ActionScript lanza un error y nuestro proyecto no se compilará. Se trata, por tanto, de un método muy útil de poder exponer propiedades internas al mundo exterior sin permitir que puedan ser cambiadas, lo que puede ser ideal para, por ejemplo, la propiedad número de serie que hemos añadido en la clase móvil en el anterior video tutorial. Así que vamos a modificar el código para utilizar un método getter de este tipo. Retomemos entonces el archivo móvil ActionScript tal como lo dejamos en el anterior video tutorial. Y como decía, vamos a trabajar con la propiedad privada número de serie. Vamos al final del código, después del método getSet, de los métodos getSet que creamos al final del último video tutorial. Y vamos a configurar un único método getter, al que llamaremos con el mismo nombre, igual que hicimos antes, el número de serie, que nos permita recuperar el valor de esa propiedad privada, número de serie, pero no configurarlo. Vamos ya a ponerlo entero, muy sencillo, igual que antes, dentro, simplemente va a llevar en el cuerpo el return, que nos devuelva la propiedad privada serial number, y usar la palabra clave get a la hora de crear el método. Simplemente esto. Ahora en el archivo fla creamos una instancia de la clase móvil, pasándole los parámetros al constructor, y ahora hacemos un trace a el método getter que acabamos de crear, que nos va a permitir recuperar el valor de la propiedad privada número de serie. Si lo ejecutamos, vemos cómo recuperamos ese valor. Por tanto, en este momento tenemos ahora en el código un método que nos permite acceder al valor de una propiedad privada, pero que no podemos modificar ese valor. Haz la prueba, intenta modificar el valor de la propiedad y verás el mensaje de error. Y con lo que ya hemos visto hasta aquí, podríamos resumir que trabajar con clases lo que nos facilita es poder agrupar todas las variables y funciones dentro de objetos lógicos, por tanto, que tengan una relación directa con esas variables y funciones que agrupamos. Es muy útil por muchas razones que ya vimos y seguiremos viendo, pero no ocurre siempre con todos los datos o con todas las funcionalidades que vayan a pertenecer a una instancia particular del objeto. Para entender a lo que nos referimos, puede que lo mejor sea hacer referencia a la clase math, esa que reúne determinado tipo de operaciones matemáticas que después podemos usar en muchas partes de nuestras aplicaciones. ¿Qué significaría crear un objeto de la clase math para, por ejemplo, llevar a cabo una operación aritmética? Math es una clase que agrupa una serie de datos, de valores, variables o constantes, y de funcionalidades que no tiene sentido instanciar. Por eso, cuando queremos usar un método o una propiedad de la clase math, no tenemos que instanciar un objeto. Eso es justo para lo que sirven las llamadas propiedades y métodos estáticos. Propiedades y métodos que no pertenecen a instancias individuales, no pertenecen a objetos en concreto. Estas propiedades y métodos estáticos tenemos que también definirlos al tiempo que definimos la propia clase, pero son identificados utilizando el atributo static que hace referencia justo a esa característica. Vemos aquí un ejemplo de una clase que cuenta con una propiedad, una constante,
estática y con un método estático. Identificadas tanto uno como otro por la palabra clave static. Y recuerda que con esto lo que indicamos es que cuando queramos acceder tanto a la propiedad como al método estático no necesitamos crear una instancia, ya que realmente forman parte de la clase. No de un objeto en particular creado a partir de esa clase, sino de la clase en sí. Repito de nuevo para entenderlo qué es lo que ocurre con la clase mat. Cuando ponemos mat random, no necesitamos, para usar ese método, instanciar un objeto de la clase mat. Lo podemos ver en este ejemplo también. Esto es una clase operativa, aunque el método no hace nada, pues podríamos ponerle dentro un trace, que hiciera un trace, por ejemplo, para mostrar en pantalla. Algo como esto, por ejemplo. Si lo guardamos con el nombre de la clase, ejemplo estático ActionScript, vamos a cumplir con la convención, funcionaría exactamente igual, pero recuerda que estas convenciones son importantes, de empezar siempre las clases con mayúscula, y por tanto guardamos también el archivo con ejemplo estático ActionScript. Si ahora creamos un archivo fla, aquí tenemos una copia del último que utilizamos. Siempre, cuando estamos trabajando con clases, empezamos por instanciar un objeto y en caso de que tenga constructor, pues también añadirle los parámetros. Pues ahora, como estamos hablando de propiedades y métodos estáticos, no es necesario, esta es la diferencia, crear el objeto, crear una instancia. Simplemente usamos el trace, por ejemplo, simplemente llamamos a la propiedad o método directamente desde la clase. Que recuerde que es exactamente lo mismo que hacemos con la clase mat, pero que no está limitado a la clase mat. Si hacemos un trace a ejemplo estático pi, a la constante que creamos, podemos ver cómo tenemos en salida el valor que le dimos. Con el método exactamente lo mismo. Pruébalo si quieres. En este caso hacer algo estático fue como le llamamos. Recuerda que le incluimos simplemente un trace, así que poniendo el nombre de la clase, el método, vemos cómo nos devuelve el valor que indicamos en el trace. Ejemplos prácticos, por tanto, del uso de propiedades y métodos estáticos. Incluso podemos tener métodos getter-setter estáticos, que no estaría mal que pensaras un poco para qué podríamos utilizarlos. Vamos entonces con otro tema clave a la hora de estudiar clases y objetos, que es el tema de las herencias. Herencias que lo que nos permiten es crear nuevas clases usando una clase ya existente como su base. A esa nueva subclase, desde nuevo, podremos añadirle o cambiarle funcionalidades cuando sea necesario. Por ejemplo, tenemos una clase base, que sería la clase ordenador, que puede tener una serie de propiedades como la marca o métodos como encender y apagar. Todos los ordenadores van a tener esas propiedades o esos métodos y no tiene sentido andarlos duplicando para cada tipo diferente de ordenador. Así que puede que tengamos una clase llamada portátil que extienda a la clase ordenador y añadirle después sus propias funcionalidades, como puede ser una propiedad de ancho o un método transportar, por poner algún ejemplo. A esa subclase que hereda de una clase base se dice que extiende. Por tanto, en el ejemplo que estamos poniendo, la clase portátil extiende a la clase ordenador. La clave para entender las herencias es que se trata de una relación es-un. Un portátil es un ordenador, un caballo es un mamífero, una fresa es una fruta. Cada una de estas subclases es una especialización de sus clases base, añadiéndole después sus propias propiedades y métodos, pero heredando la funcionalidad básica.
Por tanto, la idea que subyace en el uso de herencias es poder escribir la funcionalidad común una sola vez en una clase base y luego especializar esa funcionalidad para las diferentes subclases que vayamos creando. Pues en ActionScript 3.0 especificamos que una clase extiende a otra usando la palabra clave extends como parte de la definición de la clase. Con eso estaremos indicando que la subclase que estamos creando heredará todas las características y funcionalidades definidas en la clase base como si estuvieran definidas en esa misma subclase que estamos creando. Para lo que tiene que ver con la sintaxis y construcción de subclases, aparte del uso de la palabra clave extends, también va a ser clave el uso del método especial super. Este método especial super lo que nos va a permitir es relacionar el constructor de esta subclase con el constructor de la clase base, que en muchas ocasiones va a ser necesario que estén enlazados. Porque este método especial super que tiene que estar siempre en la subclase lo que nos permite es invocar al método constructor de la clase base. Si necesitamos pasar algún parámetro del constructor de la subclase al constructor de la clase base, lo hacemos mediante el uso de este método, que ya veremos ahora que se escribe como un método normal. Vemos aquí la sintaxis genérica. Faltarían aquí unas llaves de cierre. Como vemos, al crear la subclase utilizamos la palabra clave extends y el nombre de la clase de la cual va a heredar. Posteriormente, al crear el constructor de la subclase, lo que aquí hacemos, podemos utilizar el método especial super para invocar parámetros del constructor de la clase base. Esa es la función que cumple este método super. Si no llamamos al método super, bien porque sabemos que no lo vamos a necesitar o porque nos olvidamos, entonces el compilador de ActionScript intenta invocar al constructor de la clase base sin argumentos. Recuerda que ya dijimos que aunque no creemos un constructor, automáticamente ActionScript crea uno por defecto. Pero en este caso no tiene argumentos. Si la clase base espera recibir parámetros, el compilador de ActionScript nos devolverá entonces un error diciendo que no se encuentra el constructor por defecto para la clase base. Volviendo a nuestra clase móvil, podemos decir que hay diferentes tipos de móvil. Podría ser por marcas, pero también dentro de una marca distintos tipos. Puede haber dentro de una marca móvil orientado a lo multimedia, otros por ejemplo a GPS, otros a móvil de Internet, por poner algunos ejemplos. Cada uno de estos tipos de móvil va a soportar las mismas funcionalidades básicas, todos van a servir para llamar, me imagino. Y esas funcionalidades básicas son las que configuramos en la clase móvil. Pero además cada una de estas subclases va a incluir funcionalidades extra. Así que vamos a crear una clase vídeo móvil, por ejemplo, que permita tener una colección de vídeos y la posibilidad de movernos a través de ellos. Vamos a crear entonces una clase a la que llamaremos vídeo móvil que extienda a la clase móvil. Empezamos por crear el package y definimos la clase con el uso de la palabra clave extends y el nombre de la clase de la cual hereda. Vamos a poner también las llaves de cierre. Y a continuación vamos a crear un duplicado del método constructor que tenemos en móvil. Va a tomar los mismos parámetros y posteriormente se los pasaremos a través del método super que permite acceder a la clase base. Aquí tenemos el método constructor con los parámetros exactamente igual que los que tenemos en móvil. Aquí tenemos las llaves de apertura del método
Y a continuación usamos el método super, que como decimos es el que nos permite inicializar la clase base con los valores que pasemos en el constructo de la subclase. Con esto ya tenemos definida nuestra subclase y inicializada tanto la clase con el constructor como la clase base con el uso de super. Ahora podemos empezar a añadirle y a extender las funcionalidades que hereda en esta nueva clase vídeo móvil. Y lo primero que vamos a necesitar es un array que mantenga la lista de los vídeos y una propiedad que mantenga la pista del vídeo actual. Así que empezamos por crear dos variables públicas dentro de nuestra subclase, una a la que llamamos vídeos y otra vídeo actual. Y incluimos también dentro del constructor, inicializamos el array y le damos un valor por defecto de número actual de 0, con lo que aquí vemos. Y ahora a continuación vamos a añadir un par de métodos, el primero de ellos siguiendo bastante parecido a lo que hicimos con los números, uno mostrar vídeo, que lo que hará será mostrarnos el nombre del vídeo actual. Y otra función siguiente vídeo que también repite lo que hacíamos con siguiente número. En caso de que llegue al último, que vuelva a el primero, número 0, y si no, que vaya adelantando un 1 y en cada caso que muestre el vídeo según el número que tenga. Pues con esto ya tenemos creada nuestra primera subclase que hereda de la clase móvil y por tanto va a tener accesibles las propiedades y métodos de esa clase, además de las otras propiedades y métodos que incluye la propia subclase. Podemos ahora crear un archivo fla para utilizar la clase que acabamos de crear. Empezamos por crear una nueva instancia de esa clase en la cual utilizamos el constructor y recuerda que mediante el super también inicializamos la clase base móvil. Esto significa que tenemos inicializado el array números que se encuentra en la clase móvil y por tanto podemos utilizar el método push para añadirle elementos. Es lo que vamos a hacer para empezar. Y aunque no tenemos un array números en nuestra clase vídeo móvil, sí lo tenemos en la clase de la que hereda, en móvil, y por tanto podemos ya directamente usarlo. Y tenemos el array vídeos, que en este caso se encuentra definido en la clase vídeo móvil y que por tanto también podemos usar. Este es el que no podríamos usar en la clase base porque no cuenta con este array. Con push también le podemos añadir elementos al array. Y ahora exactamente lo mismo con los métodos. Podemos utilizar el método llamar que no tenemos definido en vídeo móvil pero que lo hereda de móvil y por lo tanto nos devolverá, en este caso recuerda, el primero de los valores del array números como está definido. Y podemos utilizar el método, en este caso de vídeo móvil, hemos llamado mostrar vídeo y que nos mostrará en este caso también el primero tal como está. Con esto ya tenemos funcionando un archivo fla que utiliza nuestra subclase que hereda de la clase móvil. Si lo probamos, vemos en salida cómo nos devuelve el primero de los elementos del array, tanto del array números como del array vídeos. Buena práctica es que ahora crees otro botón que haga como en el archivo que iba en anteriores videotutoriales en el que veíamos cómo podíamos usar siguiente para movernos a través de los distintos números que tuviéramos en la lista y hacer exactamente lo mismo con otro botón, con otro clip de película, en este caso para los vídeos. Así que busca aquel otro archivo y simplemente también utiliza esos otros métodos, aquí ya creados,
para llevar a cabo el proceso. Los métodos creados son exactamente iguales para números y para vídeos, por tanto no tiene que tener la más mínima dificultad. Veamos ahora cómo podemos sobreescribir o sobrecargar clases, porque a veces cuando extendemos una clase base queremos cambiar o readaptar partes de las funcionalidades que le provee esa clase base a la subclase que hereda. Esto es lo que se conoce como method overriding, sobrecargar o sobreescribir métodos. Para poder sobreescribir un método de una clase base tenemos que usar el atributo override, que en este caso sí es una palabra que quiere decir algo así como superar o ponerse por encima de. No existe una palabra concreta que lo traduzca bien en castellano, por eso lo de sobrecargar yo creo que no define bien a lo que se refiere override. Sobreescribir creo que lo deja bastante más claro. Vamos a ver su sintaxis. En general, este atributo override, como pasa con static, puede ir en cualquier sitio antes del nombre de la función, aunque que puede que sea mejor ponerlo al principio, antes del atributo de acceso, así que también sepamos de modo claro a qué métodos es al que vamos a sobreescribir. Esta sería la sintaxis genérica para sobreescribir un método de la clase base desde una subclase. Si simplemente queremos retocar la funcionalidad de la clase base o ejecutar alguna comprobación adicional antes de llamar al método, siempre podemos usar la palabra clave super para llamar al método original de la clase base desde el método que está sobrescrito. De este modo, desde dentro del propio método sobrescrito, empezamos por llamar al método original. A diferencia de lo que ocurría cuando usábamos super en un constructor, que simplemente lo que hacíamos era llamar a este propio método super, aquí lo utilizamos como una referencia al objeto de la clase base. Así que lo que hacemos de este modo es llamar al método de la clase base desde la subclase. Porque si en lugar de ponerlo así, tal como está, pusiéramos nombre método solo o pusiéramos des nombre método, caeríamos en lo que se conoce como una recursión infinita, porque estaríamos llamando a un método desde dentro del propio método. Con lo cual, cada vez que el método es llamado y se ejecuta, se vuelve a llamar a sí mismo, con lo cual no se acabaría nunca. Es lo que se conoce en programación como recursión infinita, y en este caso provoca que el player de Flash falle. Vamos a verlo en un ejemplo completo. Va a ser rápido, pero vamos a crear dos clases. Vamos a crear una clase y una subclase y vamos a sobreescribir un método. Para hacerlo vamos a recurrir al ejemplo de la clase ordenador y la clase portátil que extiende a la clase ordenador. Aquí vemos ya esa clase creada, muy sencilla, con una variable pública a la que llamamos nivel energía, y que le hacemos de entrada igual a 100. Y vamos a crear un método al que llamamos alimentar, justo porque es una de las diferencias que puede haber entre un ordenador de mesa y un portátil, la forma en la cual se alimenta. En el caso del ordenador, lo único que indicamos aquí es que ese nivel de energía llega a 0, cuando llegue a 0, que vaya bajando cuando llegue a 0, simplemente que vuelva a 100, ya que partimos de que va a estar alimentado a través de la conexión de la casa y por lo tanto no hay problema de que se quede sin batería. Es este el método que vamos a sobreescribir en la clase portátil, ya que en la clase portátil puede que esté conectado también a la toma general o puede que esté usando la batería, que es aquí lo que vamos a diferenciar. Si probamos primero esta clase, desde un archivo fla, creamos un objeto de la clase ordenador y hacemos nivel de energía igual a 0. Recuerda que lo que tenemos indicado es que cuando llamemos a el método alimentar, si nivel de energía es igual a 0, que inmediatamente lo pase otra vez a 100. Si lo hacemos aquí un trace, tenemos que tener como resultado 100 al estarse recargando. Lo probamos y aquí vemos la salida
con el valor de 100. Hasta aquí nada nuevo, simplemente una clase sencilla. Vamos a pararnos ahora más en la clase portátil, que va a ser una clase, una subclase, una clase que extienda a la clase ordenador. Empezamos por definirla utilizando la palabra clave extends y la referencia a la clase base ordenador. Creamos ahora el método constructor con el uso del método especial super para invocar al constructor de la clase base sin ningún parámetro, que ahora no los necesitamos. Ahora, simplemente para darle funcionalidad, vamos a crear una variable de tipo boolean a la que vamos a llamar batería, para indicar si el portátil está funcionando con batería o a través de la conexión general. Vamos a hacerlo de entrada false, pero esto es lo que nos va a permitir cambiar. Si batería es false, significa que está conectado a la conexión de red y por lo tanto funcionará como funciona la clase ordenador. Si batería es true, es entonces cuando se nos está descargando y por tanto al llegar a 0 tendrá que dar un mensaje de error. Y ahora vamos a sobreescribir el método alimentar. Siempre recuerda llevar la cuenta, sobre todo de las llaves que se abran y se cierran. Esta sería la de la clase. Esta es la del constructor. Así que ahora aquí vamos a sobreescribir esa función alimentar. Vemos primero la definición con el uso de override, como decíamos, y el nombre del método que vamos a sobreescribir. Y como decíamos, ahora dentro del método que vamos a sobreescribir podemos usar super para llamar al método original de la clase base. En este caso vamos a hacerlo mediante el uso de un condicional, un if-else, en el que indiquemos que en caso de que boolean sea true, entonces lo que tiene que hacer es dar un mensaje de que la batería se ha terminado o algo por el estilo. En caso de que no sea así, de que boolean sea false, entonces simplemente que ejecute el método original de la clase base, ya que estará funcionando el portátil conectado a la red y por lo tanto como si fuera el ordenador. Así que hacemos ese primer if, en el que indicamos si nivel de energía es igual a 0 y batería, por lo tanto si batería es true, entonces resulta que está funcionando con batería y que nivel de energía es 0. Entonces que nos devuelva un trace, su portátil se ha quedado sin energía. Si no es así, else, en el caso de que no se cumpla alguna de las dos, entonces simplemente que llame al método alimentar, pero de la clase base, para lo que usamos super, como decíamos. Creo que tengo unas llaves por aquí, así debería estar, no tiene errores. Pues con esto tenemos nuestra subclase que hereda de la clase base ordenador y que sobrescribe un método, el método alimentar. Si en el archivo fla creamos ahora una instancia del objeto portátil y hacemos el nivel de energía igual a 0 y llamamos a alimentar, aquí de momento tenemos por defecto, recuerda que batería está como false, por lo tanto esto tiene que funcionar exactamente igual que funcionaba con ordenador, ya que lo que haremos será llamar a el alimentar de la clase base. Lo probamos y vemos como en la salida nos aparece 100 al ejecutarse el método de la clase base. Veremos, sin embargo, lo que ocurre si cambiamos el valor de la variable booleana batería a true. Con lo cual, indicamos que en este momento ahora el portátil está funcionando con la batería. Si, como indicamos, el nivel de energía es igual a 0 y está funcionando con batería, si el boolean batería es true, ahora es cuando tiene que ejecutarse el método sobreescrito, sobrecargado de la subclase.
Si lo probamos, tenemos en salida el mensaje, su portátil se ha quedado sin energía y el valor que tiene, que es 0, no lo cambia por lo tanto a 100. Está usando el método sobrescrito y no el método de la clase base. Visto esto, nos acercamos al final de esta primera aproximación a los fundamentales del trabajo con clases y objetos. Nos queda de ver en detalle el trabajo con paquetes, con los packages, que son, como estamos viendo, imprescindibles en el trabajo y la reagrupación de clases. Sin embargo, vamos a dejarlo para el siguiente video tutorial para no sobrecargarlos. Estos videotutoriales, que al ser teóricos se pueden hacer más densos. En el próximo empezaremos viendo en detalle los paquetes, que es algo rápido y sencillo, y ya empezaremos a ver clases en concreto. Vamos a empezar a hablar del objeto display. Objeto display, que es una clase, el display object, que es fundamental porque es el que nos permite indicar la lista de cosas que se muestran en el escenario, que a poco que hayas trabajado con Flash sabes que es uno de los temas fundamentales para organizar todos los objetos que tengamos en nuestra aplicación. Pero eso será en el próximo video tutorial. De momento vamos a dejar aquí nada más por hoy. Os habló Jesús Conde, nos vemos.